Buenas, ¿qué tal? Buen día, buenas tardes, buenas noches. Esta es la última clase de reflexión filosófica de la educación, cursada 2021. Es la clase número 13 para el profesorado de educación primaria y la clase número 11 para el profesorado de educación inicial. Nos quedó desparejo el número, así que por eso verán ustedes esa diferencia. Cuestiones de cierre de esta cursada, lo que vamos a plantear después de haber analizado cada una de las unidades, agrupando los textos del programa 2021. Y después de las exposiciones orales de distintos grupos o de individuales que fuimos procesando en distintas clases también, vamos a cerrar la cursada con una serie de reflexiones, preguntas, cuestiones que me parece que son importantes para tener en cuenta. Reflexiones abiertas, reflexiones que suponen de alguna manera la lectura de los textos, que no tienen respuestas contundentes, pero que me parece que está bien plantear este tipo de cuestiones que se van desprendiendo de las temáticas trabajadas y en función de recuperar ese pensamiento crítico que queremos de la docente, porque es fundamental en estos tiempos que corren poder discernir, poder pensar autónomamente, no estar criticando todo, no es eso el pensamiento crítico claramente, sino poder captar dentro de esta dinámica tan acelerada, fluida, cambiante en la cual vivimos, determinados signos y posicionarse frente a ellos. Si ustedes miran el punto de partida de esta materia, dijimos ya del comienzo, es el contexto contemporáneo, ¿no? Y pensando contemporáneo, siglo XXI, siglo XX, un contexto en el que estamos inmersos y entonces es realmente muy difícil reflexionar sobre ese contexto y sobre todo reflexionar sobre sus transformaciones, que son profundas, que son vertiginosas, que son aceleradas y que son bastante impredecibles. Que podemos ver a veces positivamente, a veces negativamente, y sería bueno que no nos enganchemos ni en ver todo positivo ni en ver todo negativo. Y esas transformaciones afectan a instituciones que han ido cambiando muchísimo, muchísimo. En las últimas décadas, la familia, la sociedad, el Estado, la escuela, la infancia. ¿Sí? Esas son lo que planteamos al comienzo. Pensar justamente esas transformaciones en la actualidad, ese devenir tan cambiante de las instituciones, y a partir de ese pensamiento poder establecer cuál es nuestro posicionamiento docente. Planteamos entonces 5 unidades temáticas sobre distintas problemáticas, una primera más de introducción o de reflexión y apertura de una suerte de contexto actual, una segunda relacionada con pedagogías y nuevas infancias, una tercera relacionada con posverdad y subjetividades, el cuarto capitalismo, pobreza y desigualdad, el cuarto eje o la cuarta unidad, y por último y en quinto lugar, la descolonización y los feminismos. Bien, esto entonces respecto de las unidades temáticas que ustedes encuentran obviamente especificadas en el programa, que organiza toda esta materia. Vamos a tratar de plantear algunos problemas, preguntas, dudas, cuestiones para seguir pensando y para avanzar más allá de, bueno, el contenido de los textos, ¿no? Tenemos el contenido de los textos, lo vamos a ir mostrando ahora cuáles son los textos para que no se olviden, pero vamos a ir planteando preguntas para pensar, ¿sí? Ya suponiendo la lectura, obviamente, de los textos.
Y entramos entonces en el eje 1, reflexión y contexto actual. Y vamos a ver, si hablamos del eje 1, comenzamos por este texto, ¿no? El de Habitar el Estado de Abadi Cantarelli. Y tenemos también el otro texto, el de Grimson y Tenti Fanfani. Pero las preguntas son más transversales, más genéricas, más abiertas. Una primera pregunta que tendríamos que hacernos acá es, ¿cómo concebimos los docentes, les docentes, el Estado? ¿Cómo concebimos el Estado? ¿Valoramos realmente su relevancia? ¿Entendemos lo que sería, lo que significaría una mercantilización de todas las esferas de la vida y entre ellas la educación? Acá se puede hacer un ejercicio muy fácil. ¿Qué pasa si no hubiera Estado? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si el mercado lograra vencer y subyugar al Estado en este contexto actual? ¿Realmente entendemos la importancia que es que existan instituciones que se rijan por una lógica que no sea la lógica empresarial? ¿Podemos pensar más allá de la lógica empresarial? La lógica empresarial lo que busca siempre es aumentar los beneficios, bajar los costos, ganar y ganar y ganar cada vez más. Pero la pregunta es que, ¿por qué otras instituciones como la familia, el Estado, la educación, la infancia, deberían regirse por esa lógica empresarial? ¿No? Que es un poco una suerte de dictum, ¿no? De mandato de época, podríamos decir. Por eso me parece que está bueno empezar a plantearse esto. ¿Valoramos realmente el Estado? ¿Tomamos conciencia del poder que tiene la empresarialización de todas las esferas de la vida? Esto que parece una frase no es más que una descripción de época. Los docentes, ¿no? Les docentes. ¿Nos comprometemos y hacemos en coherencia con lo que le exigimos al Estado en la misma medida? ¿No? Hay esta cuestión de la víctima demandante. Realmente para exigir estamos primeros. Ahora, para aportar, para comprometerse, ¿estamos primeros ahí? Para dejar todo en el aula sería. O, digo esto, podemos mirar qué pasa a nuestro alrededor en el ámbito educativo. O exigimos con una suerte de dedito acusador, ¿no? Dedo en punta, así, siento, exijo, exijo. Exigimos para no hacer o para excusarnos. Para decir, así no se puede trabajar. Claro, mira estas condiciones. Y acá también, pregunta para les docentes. Ustedes futuras, otros ya actuales, han visto, han conocido un montón de docentes en todos los años de formación, conocerán muchos más, por suerte, pero les docentes, no la sociedad, ¿eh? ¿Cómo nos representamos la educación pública? ¿La valoramos? ¿La honramos? ¿Le hacemos justicia a esa valoración? ¿Somos dignos, ¿no? de ella? ¿Y cómo concebimos la educación de gestión privada? ¿Somos conscientes acerca de cómo se comporta esta última respecto de, por ejemplo, los derechos de los y las docentes?
por ejemplo, el rol de los y las docentes? ¿Nos damos cuenta de eso? ¿Nos damos cuenta de qué valoraciones promueve la educación de gestión privada realmente? Bien, puntos para pensar. Hago una pausa así, como dándole suspenso a la cuestión. ¿Por qué nos choca o molesta, ¿no? En el sentido de que nos molesta tanto una cosa y no la otra. Vamos a ver. No nos molesta el desprestigio de la política, pero sí nos molesta el desprestigio hacia los docentes. Uno podría decir, bueno, porque sucede que estamos justo adentro del rubro, pero no es por eso. Es general, con una mirada distante, uno está naturalizado y el otro no nos resistimos a naturalizar. Pero también tendríamos que preguntarnos por qué las mitomanías son aceptadas y propagadas por la sociedad, forman parte de una suerte de sentido común. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué intención tienen por detrás? ¿Y cómo hacemos en este contexto para recuperar, cómo hacemos para recuperar la valoración positiva de la sociedad hacia la docencia, hacia el trabajo en las aulas, en las salas, en las escuelas, en todos los ámbitos del nivel educativo? ¿Y qué pasa si eso no ocurre? O sea, no hay un reconocimiento social ni una valoración positiva. ¿Qué pasaría entonces? ¿Dejaríamos de hacer lo que hacemos? ¿De tratar de hacer lo mejor que podemos hacer? Claro, estamos en una época en donde hay muchas instancias de formación más allá de la escuela. Muchas. Ahí está todo disponible. Y uno se puede formar en cualquier ámbito. Ahora, ¿cómo hacemos entonces frente a esas múltiples instancias de formación, muchas veces más interesantes, más dinámicas, más divertidas que el aula? ¿Cómo hacemos para reinventar el aula? Y también en este punto, ¿cómo articulamos con las familias, ¿no? En un marco de diversidad, de complejidad, de muchos desafíos en torno de la transformación que hemos visto en las últimas décadas de las familias o de la institución familia en general. Bien, en el punto 2 del programa, en la unidad 2, mejor dicho, del programa, hablamos de pedagogías y nuevas infancias, con los textos de Tonucci, de Freire y de Walter Cohen. Y acá hay una pregunta genérica importante, ¿no? Recordando eh, esa escena inicial del Principito, donde el nene dibuja una boa que se comió un elefante y el adulto le dice, bueno, pero eso es un sombrero, eso no es una boa. Así, con ese tono, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto como adultos entender que la infancia cambió muchísimo, cambia todo el tiempo, pero además cambia de manera acelerada, tan o más acelerada que la sociedad? ¿Por qué nos cuesta tanto ver eso? ¿Por qué pensamos que la infancia es como si estuviera congelada y fuera siempre igual a través de los años? Y no nos damos cuenta que eso es un proceso en una transformación vertiginosa, como decíamos al principio. ¿Por qué como adultos nos cuesta tanto ver esas transformaciones en la infancia? En el profesorado escuchamos mucho, demasiado, la crítica a la educación tradicional.
Y escuchamos bastante, pero menos, bastante menos también, ideas de pedagogías innovadoras, como en el caso de Tonucci, el tema de la investigación, la recuperación del interés, de la experiencia, ¿no? De la iniciativa, del aprender, la importancia del aprender. Pero ¿qué pasa en las aulas? Sería la pregunta. ¿Realmente se tienen en cuenta los conocimientos previos, las experiencias, los lenguajes, las distintas formas de expresión y de comunicación, los intereses, las curiosidades que surgen, que brotan, las preguntas? ¿Realmente se tienen en cuenta? Se trabaja dentro de la escuela el tema de la diversidad, ¿no? En el caso de Tonucci, diversidad de lenguajes, costumbres, creencias. ¿Se trabaja la diversidad, parece realmente? ¿Y cómo se trabajan los estereotipos dentro de la escuela? Los gustos típicos, la cultura impuesta, ¿no? Esa frase de Tonucci, la clase dominante se impone como modelo. ¿Se trabaja, se cuestiona, se analiza? ¿Hay realmente un cuestionamiento a lo establecido en la escuela? ¿A lo impuesto? ¿Se fomenta la creatividad y la diversidad de gustos? ¿Se debate lo que está bien, lo que está mal? ¿Se debaten los estereotipos? Por ejemplo, en relación con el color de piel, la nacionalidad, la visión del cuerpo, las cuestiones de género, el clasismo, ¿no? Clasismo es esto de quienes se consideran de una clase más alta que otra, desprecian a los que están abajo. Se trabajan las diferentes formas de exclusión y o de estigmatización. ¿Cuánto lugar y cuánta importancia tienen las preguntas en el aula? ¿Son algo más que una puesta en escena inicial? ¿Se siguen, se continúan, se profundizan, se reformulan? ¿Se valoran cuando surgen espontáneamente de las niñas? ¿O se las hace que se valora para seguir con otro tema? Y como adultos, ¿cuán abiertos estamos a la escucha, por ejemplo, la curiosidad, la admiración, ¿no? Esto de mirar con ojos nuevos, la admiración, la necesidad de aprender, necesitamos aprender. ¿Estamos abiertos a eso? ¿En qué medida estamos realmente abiertos? Si miramos la infancia con ojos de adultos, ¿realmente la podemos comprender? ¿Podemos empatizar con ella o estamos condenados a deformarla con nuestras anteojeras de adultos? Anteojeras y que además como anteojos de color, digamos, que ven todo diferente. ¿Por qué se da esto de que el docente cree que ya sabe, ya está, ya estudió, no tiene que estudiar más, no tiene que saber más, no, ya está? Que nada lo va a sorprender. ¿No estaría como matando los ojos para lo nuevo, para la sorpresa, para esa mirada, esa admiración, que esa mirada como primera vez?
Y lo mismo no será respecto al conocimiento y sus pensamientos, esa creencia de nada me va a sorprender. Y si toma esa postura, yo ya sé, ya estudié, basta, basta, ayuda al desarrollo, al desenvolvimiento de las niñas o ayuda a su represión, negación y esa cosa de tenés que salir de la infancia porque la infancia es algo malo, sos un infantil, sos un bebé, ¿no? Sos un nene chico, toda esa carga negativa. ¿Por qué la sociedad actual impide la infancia? ¿No? Por ahí Walter Cohen en un momento dice, la sociedad actual impide la infancia. ¿Por qué? ¿Qué molesta de la infancia? ¿Qué es lo que incomoda al sistema? ¿Cuál es ¿Por qué tanta esta cosa? Justamente, ¿no? Hay como una mirada de hay que moldear la infancia, hay que controlarla, hacerla previsible, armar un sujeto X, que sepamos que va a hacer esto, va a hacer aquello y va a hacer lo otro. ¿Por qué tan... No, eso no. ¿Por, por qué hay tanta incomodidad respecto a la infancia, ¿no? Para el sistema. ¿En qué se beneficia el sistema que necesita que la infancia no dure nada, sea abandonada lo más rápidamente posible? En el punto 3 hablamos del tema de la unidad 3, ¿no? Hablamos del tema de la posverdad y subjetividades, con los textos de Morales Campos y Gómez de Ágreda y Bauman. Claro, y el problema de la posverdad, uno de los temas más discutidos filosóficamente en los últimos tiempos, es que sí, está claro, ya no hay una verdad, por lo menos no está esa creencia arraigada, es muy difícil que aparezca alguien que diga, no, hay una verdad y nada más que una verdad, pero bueno, estamos frente al otro problema, hay muchas verdades y cómo hacemos para discernir lo que es verdad y lo que no es verdad. Entonces ahí la pregunta es, si no hay verdad, ¿vale lo mismo cualquier opinión o parecer? Bueno, esto es un enorme problema para la actualidad, porque claro, en la sociedad de la imagen, en la sociedad de la información, entre comillas, porque si no sabemos qué información es confiable y qué no, difícilmente podemos hablar de información veraz o posta, ¿no? Como decía, eh, hay mucho pescado podrido, ¿no? En la circulación de los medios. Entonces la pregunta es cómo hacemos para discernir y para tratar de formar una posición justificada, fundada, y no una opinión arbitraria, ¿no? ¿Qué hacemos con la circulación de noticias falsas? ¿Qué hacemos con las modas, con las ideas que circulan y se expanden por las redes sociales? Acá también tenemos un problema. Las redes sociales hacen circular estos pareceres, estas opiniones, y entonces de golpe, no sé, se establecen creencias, se corre la voz que tal cosa hace tal cosa, y entonces se comparte, se comparte, se comparte, y no hay un chequeo de eso, ni sabemos si es verdad o no. Tampoco somos científicos, ¿no? Tampoco somos expertos en todo. Tenemos que confiar, pero ¿cómo hacemos para confiar? Si uno te dice, no, esto es una vacuna que te va a curar de una enfermedad terrible, y otros te dicen, no, eso no te va a curar de nada, al contrario, te va a envenenar. ¿Qué hacemos ahí? Tenemos que hacer una carrera de bioquímica para entender
realmente y poder saber realmente qué pasa. Entonces, digo, el hecho de estar rodeado de información falsa nos modifica muchísimo el panorama, las cabezas, la forma de vivir, las creencias. Barbijo sí, barbijo no. Digo, con esto de la pandemia se vio mucho eso y todo el tiempo se ve mucho. Por eso digo, es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cómo influyen las nuevas tecnologías en nuestra visión de la realidad? ¿Y cómo podemos, ya pensando en el texto de Gómez de Ágreda, cómo podemos salir, no quedarnos entrampados, digamos así, en los sesgos, ¿no? Las burbujas de filtro, como dice Gómez de Ágreda? ¿Cómo hacemos para eso? Para sobrevivir en el mundo hiperconectado. ¿Qué pasa con los prejuicios, no? ¿Cómo se pueden combatir cuando se establecen determinados prejuicios? Cosas que circulan por las redes. Entonces acá tendríamos que preguntarnos, ¿no? ¿Las nuevas tecnologías mejoran la calidad de vida? ¿Cuáles aspectos positivos, cuáles aspectos negativos encontramos en ellas, las nuevas tecnologías? Porque es indudable que estamos más conectados y eso no está mal. El tema es en qué modifica nuestras valoraciones, nuestras creencias, cómo la gente se desvive por un like. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué se juega en un like? ¿En un me gusta? ¿Cómo se ha producido también una aceleración muy fuerte en estos esquemas? La ansiedad con las redes. Las redes aceleran, ¿no? Hacen todo más instantáneo, más fluido, más inmediato. ¿Qué hacemos con nuestra ansiedad? ¿No? ¡Ay, ay, ay! Vemos el circulito ese que nunca termina de cargar o de descargar y nos agarra un surmenage, ¿no? O sea, ¿qué pasa ahí? Hay un timing de nuestra vida que las redes están modificando, que nos hacen más acelerados, más ansiosos, más inmediatos. Queremos ya esto, lo otro. Y la otra cuestión, ¿no? Esta idea de ingenierías, de Big Data, que conocen todos nuestros gustos, todos nuestros deseos, las imágenes, los videitos que miramos más y que obviamente lo retroalimentan y lo van probando, el algoritmo, ¿no? ¿Nos conocemos realmente más a nosotros mismos o nos conoce mejor el gran hermano de los Big Data? Un tema también muy vigente en la actualidad, en estas subjetividades cambiantes, la vida de consumo, ¿no? ¿Cómo hacemos para concientizar sobre la temática del consumismo? Y sobre todo, las consecuencias que trae el consumismo, por el ahorismo, la aceleración, la obsolescencia, la cantidad de desechos, cómo se desecha, la cosa medio compulsiva de comprar y tirar, comprar y tirar, comprar y tirar. Pero además, cómo este consumismo va moldeando nuestra individualidad, ¿no? Eh, en una lógica de perpetua insatisfacción, solo interrumpida muy brevemente, ¿no? Es decir, la lógica consumista es una lógica de un deseo
insaciable, siempre más, 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 siempre pasa por los objetos, tiene todo un fetichismo, como decía Marx, pero además genera un individuo que no se colma con nada, que no se completa nunca. Y es el individuo, ¿no? Es el punto, el puntillismo, esa cosa de aislado, el carpe diem, no tiene pasado, no tiene futuro, no tiene nada, nada, es la instantaneidad absoluta de la modernidad líquida. Pero además también es un empeoramiento atroz de la calidad de vida. ¿Y qué mensaje estamos transmitiendo también, no? Digo, como educadores, como hermanes, como padres, madres, lo que sea. Tíes. La cuestión del consumismo nos deja de cara, frente a la unidad 4, el tema del capitalismo, la pobreza, la desigualdad. Y acá teníamos los textos de Cortina, de Klicksberg y de Valdés. Sí, se habla de capitalismo en el profesorado, es cierto, sí. Se habla de pobreza, se habla de desigualdad, quizás. Ahora, no son temas abstractos, ¿no? Digo, aparecen acá, bueno, sí, el capitalismo es un sistema, que es un sector. No son cosas de teoría, no son cosas solamente de los libros, no son cosas que nos sean ajenas en el día a día. Cada día que vos salís, tenés que pagar el colectivo, te tenés que compras algo, estás entramándote todo el tiempo, salís a trabajar por un sueldo que no te alcanza para comprar. Todo eso es un entramado del sistema capitalista, o sea, estás entramado hasta las entrañas, para seguir usando palabras parecidas. Son problemas bien concretos, son problemas bien cotidianos, no son problemas que están en las teorías económicas, sociales, culturales y nada que ver conmigo. La pregunta entonces sería, ¿por qué se los suele ver el capitalismo, pobreza y desigualdad como temas que están, que no tienen nada que ver, que están totalmente desconectados entre sí? Y entonces podemos preguntarnos, ¿habría aporofobia sin aporófobos? En el caso del texto de la Cortina, en el caso del texto de Klicksberg, también podríamos preguntarnos, ¿la pobreza de América Latina es una casualidad? ¿Es una fatalidad? En el sentido de que es algo inevitable del destino, que siempre fue y será así porque hay un destino que quiere que América Latina tenga pobreza, marginalidad. ¿Existirían las élites si no tuvieran influencia sobre los gobiernos y sobre las personas? Bueno, entonces, si esto no tendría sentido que existan las élites si no tuvieran influencia sobre los gobiernos y sobre las personas. Si la pobreza de América Latina no es una casualidad, es una causalidad que tiene su historia y que la aporofobia existe porque hay aporófobos, no porque hay aporofobia en el ambiente, digamos así. Eh, entonces, tendríamos que empezar a pensar quiénes promueven estas cosas, por qué las promueven, qué intereses hay en todo esto. Si no, no hacemos pensamiento crítico, si no miramos las cosas como si no tuviéramos nada que ver con esas cosas. Por eso me parece que son temas que todos los temas de la materia interpelan, pero acá particularmente, porque se los ve como si fueran enajenados y empieza toda esta cosa, ay, los pobres y los niños de la calle, ay, sí,
y las empresas que hacen lo que pueden. No, no ese es el discurso. No ese es el discurso. No pasa por ahí el pensamiento crítico. No, no. Eso es pensamiento precrítico o acrítico. Eso no es pensamiento crítico. Pero la porofobia no es solo una, digamos. Digo, hay otras fobias sociales. ¿Sí? En este caso vemos la porofobia porque es un fenómeno que, claro, Adela Cortina visibiliza, pues es un fenómeno muy europeo, ¿no? De golpe estábamos todos bien y nos dimos cuenta que había gente que no estaba bien. Ajá, se enteraron, ¿no? Que hay un mundo más allá del está todo bien. Pero entonces, digo, hay otras fobias. ¿Cuáles son esas otras fobias que encontramos en la sociedad actual? Hay muchas, ¿eh? Para pensar, para ver. ¿Y cómo las trabajamos? Afuera, o sea, afuera, digo, como ciudadanos, como adultos, como lo que sea, y adentro del aula como docentes. ¿Llevamos al aula estos temas? ¿Y qué significa realmente, no? Esto de ponerse en el lugar del otro o de la otra, del que sufre, del que está peor. ¿Qué significa realmente? ¿Qué significa realmente tener empatía? ¿Es lo mismo que tener compasión? La compasión no se le tiene a las personas inválidas y sufrientes con una enfermedad muy fea o algo así. ¿Es eso? ¿Compasión? ¿No es una manera de despreciar al otro? ¿Eso es la empatía? Y ojo, que también esto puede pasar con la infancia. Y la infancia no está bueno tampoco pensarla compasivamente, porque no es una enfermedad, aviso por la... ¿Cómo se trabaja la estigmatización social? Algo que ya venimos planteando, ¿no? El tema del estigma. Bueno, habrán visto en el texto de Cortina, esto aparece, ¿no? Es hacia el colectivo, no es de manera individual. Bueno, ¿cómo se trabaja eso? ¿Y qué pasa si no se trabaja eso? Si no se trata la estigmatización social. ¿Qué pasa si no hacemos nada en el aula sobre esos temas? ¿No pasa nada? ¿Seguro? ¿Seguro no pasa nada? Porque pasa. Aprofobia hay. Estigmatización hay. Homofobia hay. Y así un montón de fobias hay. Tengo fobia a los negros, fobia a los judíos, fobia a los homosexuales, fobia este, a los petizos, fobia a los gordos, fobia a los pelados, fobia... ¿Qué hacemos? No hacemos nada. Y si no hacemos nada, hacemos. Naturalizamos el que eso está bien. Estamos legitimando eso. Pero bueno, no me quiero... quiero quedarme con la pregunta, no ir a la respuesta, ¿no? ¿Por qué América Latina, donde la pobreza está como más asentada, es más estructural, es más grande, es más terrible? Pero América Latina es un continente rico en recursos. Solo por hablar de alimentos, produce el doble de alimentos que su población, tiene recursos naturales, tiene terreno enorme, como en pocas partes de la Tierra hay tanto terreno, hay tanta fertilidad, hay tanta abundancia natural como en América Latina. ¿Por qué hay pobreza entonces? ¿Por qué hay marginalidad? ¿Por qué hay desnutrición? ¿No hay lugar para hacer viviendas? ¿No hay lugar para alimentos? ¿No hay alimentos? Y acá es donde no se pueden desconectar las cosas sin tergiversarlas. Si produce el doble para el alimento de su población y tiene más de la mitad con hambre, o la mitad de su población con hambre, quiere decir que hay mucho que no se ve.
que se va, que se fuga. La riqueza de América Latina es una riqueza que va a parar a otro lugar. Por eso es tan importante el tema de la descolonización. Porque la mirada colonizante, colonial, colonizadora y colonial, piensa que eso está bien, que así tiene que ser. Los mitos y coartadas sobre la pobreza y sobre los y las niñas, ¿quiénes lo defienden? ¿No? Vieron que acá Clisper presenta varios. ¿Quiénes defienden esos mitos? ¿Quiénes suscriben esos mitos? ¿Y para qué? ¿Qué quieren legitimar con eso? ¿A quién beneficia o a quiénes benefician la creencia en esos mitos? Tema que aparece al principio, la respuesta o solución al problema de la pobreza. ¿Se la tenemos que exigir solo al Estado? ¿Y cómo hacerlo coherentemente, ¿no? Para no ser una víctima demandante? ¿Y las empresas y el mercado? ¿Qué pasa con ellas? No tienen nada que ver con la pobreza, con la desigualdad, con la miseria. ¿No se benefician de eso? ¿No? Está siempre el sentido común diciendo los políticos se benefician de los pobres y las empresas no. Yo tengo un kiosco, viene un cliente, ¿no? Viene el cliente uno, satisfecho, contento, vive bien. Compra el producto X que sale 10 pesos. Un caramelo sería. Bueno, viene uno desesperado, que vive mal, pero está desesperado. Es lo último que le queda. ¿Cuánto vale ese producto? ¿Vale 10 o vale 100? ¿O vale 1000? Bueno, eso es lo que piensa el mercado. No son responsables de la pobreza, no son responsables de la desigualdad, no son responsables de fugar divisas, por ejemplo, de llevarse la riqueza a otro lado y no pagar los impuestos que todos los seres humanos de a pie pagamos. Esos no son responsables. ¿Cómo es que les aparecen cuentas en el exterior, offshore? Vamos. Y acá, más allá de Clicksberg, la cuestión sería, ¿sirve esto de la responsabilidad social empresaria? No es como pedirle peras al olmo, pedirle a los empresarios que se comprometan, que sean responsables, que se ocupen del bienestar y de la calidad de vida. No es como pedirle peras al horno, al horno no, al olmo. No es como contradictorio. Bueno, por lo menos deberíamos no pedirles, sí exigirles que paguen los impuestos. Ni siquiera hacen eso. Si revisamos la historia, ¿qué papel tienen las élites? ¿No? Esta idea de élites es interesante. Sobre todo, bueno, en nuestro país, la élite, la oligarquía en su momento, siempre se ha puesto por encima de la sociedad. Ha tenido una mirada absolutamente colonial, de desprecio, clasismo y demás. Pero el tema es que, claro, ahora estas élites, esta gente, el sector que sería la punta de la pirámide social, ¿no? El sector mejor ubicado en la pirámide social, se tiene que articular globalmente. No son solamente élites locales. Y acá aparece el tema de los gobiernos. ¿Manejan los gobiernos? ¿Manejan los medios de comunicación? ¿Nos manejan a nosotros? ¿Manejan nuestros gustos, nuestros consumos y nuestros pensamientos con los think tanks? Es decir, somos seres serviciales a los intereses y el beneficio de esas élites que se enriquecen y que viven bien gracias a que todos los demás viven mal. ¿Qué hacemos con eso? ¿Es verdad que confiamos más en las empresas
que en los gobiernos y que en las personas. ¿Conocemos a los dueños de esas empresas que organizan los medios de comunicación y nuestros gustos, ¿no? Porque los medios también es un bombardeo de esto, y entonces yo después digo esto, claro, es así. La propaganda, lo que consumo, lo que siento, ¿no? Ahora emocionate, ahora ponete triste, ahora enojate. Los medios van como moviendo los tentáculos para hacerme una secuencia de emociones digitable, ¿no? Controlable, previsible. Conocemos a sus dueños, conocemos sus intereses, sus influencias, conocemos las corporaciones, esas organizaciones de empresas que compran otras empresas y las dominan, pero mantienen el nombre y tienen su sede en Luxemburgo, ¿no? En paraísos fiscales. ¿Conocemos todo ese entramado? ¿Por qué se nos esconde este tema? ¿Por qué de este tema no sabemos nada? ¿Por qué si uno pregunta nombres de jugadores de fútbol, de políticos, deportistas, actrices, no sé, conductores de televisión, aparecen 10.000? Ahora, uno pregunta, fortunas, nombres de los dueños de las fortunas más grandes del país. Esto lo hemos hecho un montón de veces en clase. ¿Por qué nadie lo sabe? O conocemos 3 o 4 nada más. Y ojo, yo estoy incluido en este problema también. ¿Por qué se esconde tanto esto? ¿Qué tiene? ¿Qué cosa fea? ¿Qué es lo que no quieren que veamos al esconderse tanto? Muy bien, y llegamos al último eje, descolonización y feminismos. La última unidad temática número 5, con los textos de Quijano, Vázquez Lava y Segato. Y acá es muy importante, hemos insistido en este punto, en señalar que la dominación, la explotación, tiene su historia, no es algo que sucede como si nada, tiene su historia y tiene su actualidad, tiene su presente, su vigencia. La descolonización es un tema muy importante. Yo sé que les puede resultar raro a primera vista, pero implica, por ejemplo, una manera diferente de contar la historia. Por ejemplo, el 12 de octubre. Implica una valoración diferente sobre la propia cultura. Por ejemplo, los pueblos originarios. Implica una mirada diferente sobre la mezcla y sobre la diversidad, ¿no? Y acá, por ejemplo, está este mito del crisol de razas que tenemos en nuestro país. ¿Cómo vemos esa mezcla? ¿Cómo vemos esa diversidad? Eso es muy importante para una descolonización de nuestros pensamientos. Pregunto, ¿cómo y dónde se puede detectar la colonialidad del poder? Tiro un ejemplo, pero por supuesto hay muchos más. Y les dejo a ustedes pensar muchos más. Los contenidos infantiles, consumos culturales de les niñes, series, películas, juguetes, música, lo que sea, libros. ¿De dónde vienen? ¿Con qué temática? ¿Qué generan? ¿Cómo aparecen ahí cuestiones como la raza, la etnia o el color de piel? Cuestiones de género. ¿Cómo aparecen cuestiones de clases sociales? Y entonces la pregunta también, además de cómo y dónde se puede detectar la colonialidad,
¿Cómo se podría llevar al aula la descolonización? Que también es cómo se podría llevar al aula la despatriarcalización. ¿Cómo se podrían llevar al aula las cuestiones que plantea el feminismo? ¿Cómo hacemos para debatir acerca de los roles de género? ¿No? Eso lo tienen que hacer los varones, eso lo tienen que hacer las mujeres. ¿Se debate eso en el aula? ¿O no se debate? ¿Cómo hacemos para pensar la, entre comillas, naturaleza de género, ¿no? Roles fijos y asignados a, según el sexo, ¿no? Estas cosas del sexo y el género, la separación es clave. ¿Qué pasa con la valoración, exploración y conocimiento del propio cuerpo y de los propios deseos? ¿Importan o tienen que ser normalizados? Esto es muy importante. Es un tema clave para futuro docente. Tiene que tener una idea formada sobre esto, porque si no, es un elefante en un bazar, ¿no? ¿Aparece realmente la diversidad en todo esto o prevalecen los estereotipos? Vuelvo sobre esa pregunta. Los estereotipos. ¿Hay diversidad realmente? O varón, varón, mujer, mujer y ya está. El resto no existe. Tiene que ser disciplinado, ¿no? Y los varones hacen tal cosa y las mujeres hacen tal otra. ¿Así es? ¿Esa es la mirada? ¿Qué hacemos con la heteronorma? Que no es. Heteronorma entienden qué es, y si no, piénsenlo bien. ¿Qué hacemos con los mandatos sociales, familiares? ¿Cómo se deconstruyen? ¿Tiene el docente que trabajar también sobre la educación, sobre la deconstrucción de la mirada familiar y social? ¿Y cómo se trabaja eso? No es nada fácil, es bastante difícil. Y llegando ya al último de los textos que tenemos, ¿hay una mayor concientización social acerca de la violencia de género, podríamos decir, en esta época? Se visibilizan más los prejuicios, los preconceptos, pero en el modo de visibilizarlos, ¿se refuerzan o se disuelven? ¿No? ¿Cuánto machirulo que hay dando vuelta? Las feminazis y se ríen. ¿Eso contribuye a la deconstrucción o contribuye a reforzar un machismo, una misoginia, etcétera, que está ahí atrás? ¿No? ¿Cuánta reacción que hay contra el feminismo, los feminismos? ¿Cómo se procesa esa reacción antifeminista, anti temas de género, antidiversidad? Porque puede aparecer en gente incluso que trabaje en el mismo ámbito educativo o en relación con las familias o con el barrio, con lo que sea. ¿Cómo hacemos para procesar eso, para educar en esos temas? Y por último, ¿cómo podemos trabajar en concreto en función de una política en clave femenina y doméstica, en clave doméstica? ¿Cómo podemos recuperar los afectos, los vínculos comunitarios, hacer comunidad sin perder de vista la historia? Sin perder de vista, no podemos perder de vista la historia y sin perder de vista la necesidad de valorar positivamente la diversidad y la integración. Preguntas importantes en todo esto. Bueno, muy bien. Hasta acá, entonces verán, hemos pasado por todo el programa.
planteando preguntas, planteando problemas, retomando algunas cuestiones que aparecen en los textos que señalamos, quizás en las clases, más lateral o directamente, y que se desprenden de las lecturas y que es importante como interpelación, como integración de los diferentes momentos en los que fuimos trabajando estos textos, es importante realmente repensar estas cuestiones, repensar todos estos temas que están en el día a día. Muy bien, con esto cerramos entonces la cursada 2021. Respecto de recomendaciones para el examen final, lo pueden encontrar en el campus en la sección noticias y creo que por lo demás ya hemos regularizado, cumplimentado con todos los momentos formales. Muy bien, les dejo aquí.